tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a la materia de Introducción al Derecho que se dicta en esta casa de estudio y es Instituto de Estudios Superiores e Investigación y Posgrado. Los compañeros que están aquí, que vinieron personalmente, de manera de estar aquí viendo la clase de manera presencial. Primeramente debo presentarme. Mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado en ejercicio, egresado desde el año 2003 en la Universidad Católica. Tengo un posgrado allí en la universidad en materia penal, una maestría en Derecho Procesal Penal, una maestría en la UNEFA en Ciencias Jurídicas, una especialización en Criminología y Criminalística. Y quiero recordarles que en la plataforma de la universidad ustedes encontraron allí ya el programa de evaluación de esta materia, Introducción al Derecho. Les comentaba hace un momento aquí a los compañeros, deben realizar un mapa mental, una exposición, un ensayo y el examen. El examen debe realizarse el 1 de diciembre de este año. En el caso de la exposición, le decía a la compañera, eso es una actividad que usted hace un video allí y ese video con la explicación que usted hace sobre la materia debe subirlo a la plataforma YouTube y la plataforma le va a arrojar a usted una dirección y eso es lo que va a compartir, ese enlace es el que va a compartir con la universidad, con el docente para que pueda evaluarlo en la materia, pues, para que pueda evaluar la actividad, no solamente en esta materia de introducción al derecho, sino un mecanismo que se utiliza en todas las materias que ustedes van a usar a partir de ahora. Si no hay preguntas sobre el plan de evaluación, vamos a empezar ya con la clase de hoy. Fíjate, cuando nosotros hablamos de introducción al derecho, lo primero que se nos viene a definir es qué es el derecho. Yo le pregunto a ustedes y a los que están aquí, Sol, ¿para ti qué será el derecho, Sol? ¿Qué crees tú que sea derecho? No me hagas. ¿Ah? Primeramente hay muchas fases. Muy bien. Partiendo de eso, una conceptualización de que se tiene que hacer lo que se debe hacer por el orden que se rige en cualquier tipo de... Ajá. Perfecto, muy bien. Y la señorita María Valentina, que está conectada. María, ¿para ti qué será derecho? Bueno, para mí el derecho es donde se rigen las normas y las leyes para, incluso nosotros las hacemos cumplir y de ahí es donde nos basamos. Bueno, fíjate, Sol aquí en clase nos decía que el derecho tiene diferentes secciones dependiendo de la óptica, como se vaya a definir, ¿no? Un derecho podemos considerarlo como una prerrogativa, una facultad, un poder de hacer o dejar hacer. Pero cuando nosotros hablamos del derecho como tal, como nos interesa estudiarlo en esta materia, es necesario definirlo como un conjunto de normas, como un ordenamiento jurídico. Y evidentemente para nosotros llegar al ordenamiento jurídico, pues debe haber una autoridad que imponga ese ordenamiento jurídico. Por esa razón, a referirse de las reglas que protegen según el comportamiento de cada uno de nosotros y dependiendo de la sociedad que nos encontremos, principalmente hablamos del legislador. ¿Saben ustedes quién es el legislador? No. El legislador es quien crea la ley, quien legisla. Cuando ustedes escuchan la palabra legislador, compañeros, van a entenderlo como aquel que forma la ley, pero nosotros le otorgamos ese poder. Por ejemplo, en Venezuela, cuando ustedes revisan el artículo 202 de la Constitución Nacional, allí encuentran el proceso de formación de la ley. Y el proceso de formación de la ley va a constar, o mejor dicho, cuenta con 5 pasos que ocurren de manera concomitante, digamos que debe realizarse uno previo antes que otro, no debe realizarse de manera salteada. Es una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación. Más adelante vamos a ver nosotros el proceso de formación de la ley que se encuentra previsto en el artículo 202 de la Constitución Nacional. Pero el primero, referirnos al derecho como el conjunto de normas que rigen en un país y es considerado como ordenamiento jurídico, el primero que encontramos ahí es el legislador. Y el legislador no es otro, sino el que crea la ley. Pero ese legislador tiene incidencia nacional
estadal o regional, si es municipal. Por eso encontramos el Consejo Legislativo o la Asamblea Legislativa. Inclusive, y desde ahorita es preciso que ustedes entiendan, Hans Kelsen, un jurista de origen rumano, estableció o formó, mejor dicho, lo que era la pirámide de Kelsen. Kelsen, en su pirámide, afirmaba allí, había un modelo escalonado en la forma, en la aplicación de la norma, y él consideraba que la norma suprema era la Constitución Nacional. En nuestra legislación, el artículo 7 de la Constitución Nacional establece que la norma suprema es la Constitución. Sin embargo, el artículo 23 de la Constitución Nacional establece allí que los tratados o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, única y exclusivamente cuando se trata de derechos humanos, tienen el mismo rango que la norma constitucional. Miren, es preciso que ustedes sepan desde ahorita esto, porque eso nos va a permitir aprender cómo está conformado nuestro ordenamiento jurídico. Una constitución nacional en la cúspide del ordenamiento jurídico, es la base de todo nuestro ordenamiento jurídico. Adicionalmente, pues allí se establecen las leyes orgánicas, posteriormente vamos a ver qué son las leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos ley, la costumbre y la jurisprudencia y la doctrina y los demás, lo que se consideran fuentes del derecho. ¿Han escuchado ustedes hablar de la jurisprudencia? Primera vez que escuchan. ¿Usted solo? ¿Qué crees tú? ¿O para usted qué será jurisprudencia? ¿Qué se entenderá por jurisprudencia? La ley. No, la ley es la ley. Jurisprudencia. Usted, señorita. Ahora, sin, no, yo no sé si ese es el nombre suyo, Sinlan, dice allí, no sé si está conectado aquí, no sé si ese será su nombre o el sistema que arroja allí, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá, ¿su nombre cuál es? Fin. ¿Ah? ¿Cómo? Hombre, este vale chingado. ¿Cuánto era arriba? ¿Cómo es el nombre suyo? Fin. Ajá, ok. Para usted, ¿qué será jurisprudencia? ¿Qué entiende usted por jurisprudencia? Influencia. Jurisprudencia. Jurisprudencia. No me va a decir que es la prudencia del jurista, ¿no? Bueno, mire, para definirlo, si no lo sabe, evidentemente que la opinión de usted, la jurisprudencia es la decisión de los órganos jurisdiccionales, la decisión del juez. Por eso cuando nosotros vemos allí reflejado en la lámina que ustedes tienen allí, encuentra el juez como la autoridad u órgano que resuelve los conflictos en caso de transgresiones de la ley y eventualmente impone una posible sanción. Recordemos que la sanción es de carácter corporal o de carácter pecuniario. Cuando hablamos de una sanción de carácter corporal, sobre todo en materia penal, usted se encuentra que está privado de libertad, ¿cierto? Pero a veces en materia civil o en materia tributaria, o en la mayoría de los casos, en esas dos ramas del derecho, hay una sanción desde el punto de vista pecuniario. Y cuando hablamos de pecuniario, hablamos de dinero, en pago de impuestos. Por supuesto, en el caso del derecho, rige nuestras conductas y la libertad, el orden social. Nuestro ordenamiento jurídico a través del derecho regula el comportamiento suyo y hay que hacer una distinción entre las normas jurídicas y las normas morales. Las normas jurídicas nos imponen reglas de conducta, pero establecen una sanción. La sanción, lo que le acabo de decir ahorita, una pena pecuniaria o corporal. Las normas morales, ¿qué tipo de sanciones impondrán? Son Pues, de conciencia. una, por supuesto, podemos hablar de remordimiento de conciencia, ¿no? ¿Qué otra sanción de carácter moral? O tendrá, mejor dicho, las reglas de conductas morales que hay dentro de la sociedad. Pudiera ser usted. La pena que no fue causar. Pero la pena como vergüenza, dirá usted. Exactamente. Bueno, mire, te escucho. No viene nada a la mente ahorita. Bueno, cuando uno habla de las normas morales y las normas jurídicas, las normas morales están, la sanción está escrita, no se deduce. Se va a condenar a 100 unidades tributarias, se va a condenar a 3 años por tal cosa, mientras que las normas morales imponen un rechazo social.
Nosotros cuando vamos a una reunión social, cuando usted viene aquí a la universidad, señorita, usted debe venir acorde a lo que amerita la situación. Cuando le invitan a una reunión de carácter social, usted debe ir acorde a esa reunión, ¿cierto? Inclusive la forma como usted se expresa debe ser acorde a cómo la sociedad se lo exige. De no cumplir usted con eso, pues evidentemente hay un rechazo de carácter social y eso viene siendo como la sanción al infractor de esas normas de carácter moral. Entonces, el derecho nosotros podemos distinguirlo desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. Y cuando nosotros hablamos desde el punto de vista objetivo, hablamos de ese conjunto de reglas. Cuando nosotros hablamos de derecho desde el punto de vista objetivo, hablamos de ese conjunto de reglas o sistemas jurídicos que rigen un país. Y eso se debe a lo que Jean-Jacques Rousseau, un jurista de origen francés, denominó el contrato social. Aquí está. ¿Qué pasó aquí? Aquí está. Jean-Jacques Rousseau, un jurista de origen francés, tenía la tesis de que nosotros renunciamos a ciertos derechos para conseguir otros. Cuando hablamos de ese derecho, como norma jurídica, nos lo impone el Estado, pero nosotros renunciamos a ese derecho, por ejemplo, a la libertad. Jean-Jacques Rousseau afirmaba que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, mientras que Tomás Hobbes afirmaba que el hombre nace malo, que el hombre es un lobo. Cuando hablamos de hombre, no hacemos distinción de género, ¿no? Y por eso era necesario un ordenamiento jurídico que nos regulara. Y yo le pregunto a ustedes, y a ti te pregunto, si este jurista, este filósofo político francés, Rousseau, él consideraba de que el hombre nacía bueno, pero la sociedad lo corrompe, lo daña, mientras que Tomás Hobbes afirmaba lo contrario, el hombre nace malo, por eso es que es preciso un ordenamiento jurídico para que lo controle. ¿Qué opinión tienes tú de esas dos teorías? ¿Cuál crees tú que se acerca más a la realidad? Somos inocentes, no sabemos que está bien, que está mal. Y poco a poco, pues, nos vamos yendo, salíamos o sea, tiene muchas cosas que están malas y tienen que ser penalizadas, se puede decir. ¿Sí? Pero entiendo que sería la primera porque todos hacemos inocentes. Bueno. Muy bien, somos neutrales, dice otro doctrinario, se llama Jean Sastre, pero ya hablamos de esa tesis. ¿Usted, cuál comparte usted? La de Rousseau, ¿por qué? Pero fíjate, necesita un ordenamiento jurídico, porque usted dice, bueno, cuando nacemos no sentimos nada, pero crecemos y nos corrompe la sociedad, ¿cierto? Pero ¿cómo? Claro, decidimos ser buenos o malos, pero ¿quién te obliga a ti a ser bueno o malo? La misma sociedad. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De lo que o sea, es como sí. Sí, pero fíjate que eso nos lleva al ordenamiento jurídico. ¿Ok? Hay una tesis ecléctica de estas dos teorías de Jean-Jacques Rousseau y Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Hobbes, H-O-P-E. Hobbes. Entonces, ¿qué sucede? Paul Sartre, él afirmaba que eh, había la necesidad o hay la necesidad de ese ordenamiento jurídico, porque lo que nos dice la señorita es cierto, nosotros nacemos neutrales. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yéndonos un poco hacia el punto religioso, dicen que el ser humano era bueno y Dios después de eso. Bueno, yo no diría que Diosito confía en maldad. No, absolutamente. Porque se dio cuenta de cuál era el punto de las humanas. Claro. Bueno, mire, ustedes saben que desde el punto de vista filosófico,
cuando uno estudia el porqué de las cosas, la filosofía es eso, y tiene que ver mucho con la introducción al derecho. Cuando uno habla de filosofía, nos detenemos a razonar el porqué de la existencia de la cosa. Cuando uno habla de filosofía del derecho, uno se detiene a razonar el porqué de la existencia del derecho, como lo estamos definiendo ahorita, como el ordenamiento jurídico. Cuando nosotros entendamos que lo que usted acaba de decir ahorita, bueno, mire, el ser humano tiene concebida dentro de su humanidad, de su espiritualidad, algo de maldad, algo de desconfianza, producto de su mismo instinto de sobrevivencia y supervivencia frente a los demás similares, pues tiene que haber algo que inclusive lo va a poner o va a haber cierta predisposición de ese sujeto frente a otro para evitar que le cause daño. Por ejemplo, hablar de una legítima defensa, de una defensa como tal cuando sea agredido. Entonces, estas dos tesis que me parecen muy importantes analizarlas hoy en clase, nos lleva a nosotros a comprender por qué el derecho forma parte de nuestras vidas, por qué el ordenamiento jurídico está allí. Si no estuviese allí, habría una anarquía, partiendo de lo que usted dice allí. Y algunos hablan de anomia. ¿Han escuchado ustedes hablar de la teoría de la anomia? Ustedes, señorita. Bueno, la anomia es concebida como la ausencia en aplicación de la norma. ¿Qué significa esto? Hay un ordenamiento jurídico, hay una estructura jurídica que rige un país, una sociedad, pero no hay la disposición de la autoridad en aplicación de la norma. Mire, un ejemplo muy común de lo que ocurre con este tema de anomia. Ustedes han visto que en las calles, aquí en la zona de frontera, expenden combustible sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo ¿cómo se llama?, de permisología. Y eso, pues, atenta. Hay una ley especial en Venezuela, que es la Ley Especial de Contrabando, que regula el expendio y el almacenamiento del combustible está reservado única y exclusivamente en las estaciones de servicio, a los que tienen concesión para el expendio y depósito del combustible y las refinerías que lo producen, ¿cierto? Cuando usted observa que en las casas allá en San Antonio del Táchira, en La Fría, aquí en San Cristóbal, venden el combustible sin ningún tipo de permiso, pues allí ocurre una anomia. Mejor dicho, ocurre esta tesis que es denominada anomia. ¿Por qué? Porque hay una norma que regula eso, pero hay una apatía en el funcionario para regularizar ese expendio de combustible y eso se traduce en anarquía. Entonces, esa tesis de Jean Rousseau como de Tomás Hobbes es reducida a una ecléctica donde habla, mira, es cierto, el ser humano nace bueno, la sociedad no lo corrompe, porque va a depender dónde influye el comportamiento social en ese individuo, pero es preciso un ordenamiento jurídico. Y mucho más allá de la existencia de un ordenamiento jurídico, es preciso también que la autoridad haga cumplir ese ordenamiento jurídico. Usted que habla de temas religiosos, habla ahorita sobre la fe y esos aspectos que usted habla ahorita, los 10 mandamientos. Son las primeras normas, bueno, se habla de la ley, del talión, ojo por ojo, diente por diente, sería la primera forma, ¿no?, de tomar la venganza por nuestras manos, ¿no?, de castigar. Pero cuando uno habla de los aspectos religiosos, las primeras normas que regulan el comportamiento social e individual parten de allí, de un aspecto religioso, divino. De hecho, los primeros filósofos como Anaximandro y Anaxímenes, cuando hablan sobre el origen de las cosas, ellos hablan del apeirón. El apeirón hace 2500 años antes de Cristo, los primeros filósofos de la humanidad hacen similitud a lo que nosotros conocemos hoy como ese ser supremo, ese Dios, ese Jesús, nuestro Redentor, pero lo llamaban de otra forma porque no conocían esta religión. Entonces el hombre siempre ha tenido la necesidad de someterse y estar sumiso, por decirlo de alguna manera, a una autoridad divina, que es la que impone nuestras normas. O sea, y psicológicamente está comprobado que uno necesita pensar que hay algo. Bueno, de hecho, mira, nuestros indígenas, nuestros aborígenes, creían en el sol como Dios, creían en la luna, los mayas, los incas.
hacía sacrificios humanos, ¿se entiende? Entonces, pero nosotros no debemos conformarnos solamente de eso, sino debe haber reglas, y esas reglas se traducen en un derecho. El derecho es importante. En ese conjunto de normas que regulan nuestro comportamiento. Recuerden algo, mis derechos terminan cuando comienzan sus derechos. Esa es la esfera de nuestros derechos. Y es un ordenamiento jurídico. Evidentemente, a medida que la sociedad avanza, a medida que la comunidad, que la humanidad avanza, pues aparecen nuevas formas y nuevas maneras de normas. Y eso nos lleva a este tipo de normas. Mira, en la próxima clase nosotros vamos a definir los tipos de normas. Pero hoy, si quieren tomar nota de este, por favor, para que lo ubiquen, las normas del derecho están del sistema que pertenece, desde su fuente, desde el ámbito espacial de validez, desde el ámbito temporal de validez, desde el ámbito material de validez, desde el ámbito personal de validez, desde el punto de vista jerárquico, desde el punto de vista de las sanciones, por supuesto de la cualidad, de las relaciones complementarias y relaciones de la voluntad de los particulares. Adicionalmente, para la próxima clase van a revisar la pirámide de Kelsen, Hans Kelsen. Bien. Hans Kelsen, pirámide de Hans Kelsen, y van a revisar también las fuentes del derecho. Ya nos quedan 5 minutos en la transmisión aquí que tenemos en esta clase virtual. No sé si los muchachos que están conectados, Blan, María Valentina, si tienen algún comentario, alguna duda. No, hasta ahora no. Bueno, quedó claro sobre la tesis de Rousseau, de Thomas Hobbes y de Jean-Paul Sartre. Revisen eso. Sí, que es la teoría Sartre, que es la teoría ecléctica sobre las dos tesis de Seastre, a ver, voy a revisar aquí. Sartre, 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 Jean-Paul Sartre, Sartre.